Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, ya está con nosotros Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos que comenzar hablando sobre esa solicitud que reitera la oposición venezolana agrupada en Mesa de la Unidad Democrática, que a sabiendas de que la recolección de firmas de 20% para la activación de un eventual referendo revocatorio presidencial sería a finales del mes de octubre, exigen una fecha puntual. Sí, bueno, efectivamente la exigencia realmente ya tiene una respuesta. Nosotros, esa recolección del 20% se va a hacer entre el 24 de octubre y el 30 de octubre, es en esa semana y son 3 días. O sea, eso es la información para todo el país. Yo no entiendo, ¿verdad?, qué es efectivamente lo que está solicitando. Allí está la información. Entre el 24 y 30 de octubre, 3 días de esa semana va a ser la recolección de la firma, de las manifestaciones de voluntad. Entonces, esa respuesta está dada. Realmente allí la tiene. Lo que pasa es que, por supuesto, los actores políticos tienen sus estrategias y tienen sus políticas, sus necesidades de tener movilizada a la gente, pero en realidad ya ellos tienen esa respuesta. Desde el momento mismo que nosotros la semana pasada tuvimos nuestra reunión, nuestra sesión del Consejo, dimos la instrucción a la Junta de que realizar el cronograma, tomando en cuenta criterios que definimos y que se los entregamos, y tomando en cuenta adicionalmente que el tiempo en el que iba a ser realizado esa recolección de manifestaciones de voluntad era esa semana, producto del conocimiento que obviamente tenemos de las cosas que hay que realizar. Ya está claro para todos que eso es así. Y eso fue una aprobación incluso de la sesión del Consejo la semana pasada, donde estamos todos los rectores. Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad ante el Consejo Nacional Electoral, insiste en otro punto, y es que se ha definido ya, le pregunto, si esta recolección de 20% va a ser estatal o nacional. ¿Qué dice la norma? Mira, en eso todavía no hemos dado la definición, el criterio definitivo no se lo hemos entregado a la Junta. Sin embargo, nosotros venimos de una recolección de un 1%, donde estábamos hablando de solicitudes. Todavía seguimos hablando de solicitudes. Lo que está en este momento sigue siendo solicitudes. Los que van a hacer que van a participar en ese evento de esa recolección de ese 20% de manifestaciones de voluntad son solicitantes para que se active luego el referéndum. Entonces, en ese sentido, pues el criterio de solicitud sigue siendo el del 1%, probablemente esa es la decisión que vamos a tomar próximamente para aplicarlo al 20%. Ya el momento del referéndum, si se llegaran a recoger ese 20% de manifestación de voluntad, es otra cosa. El momento del referéndum como tal, entonces se rige efectivamente con los criterios con los que fue electo el presidente. O sea, si se repite el criterio con el que se recolectó el 1%, sería entonces estado por estado. Pero es una decisión que está por tomar. Una decisión decisión que está por tomar. El directorio instruyó a la Junta Nacional Electoral, de la que usted forma parte, para elaborar un cronograma. ¿Cómo va eso? ¿Se ha adelantado en algo? Sí, nosotros la semana pasada tuvimos sesión el día jueves, el día miércoles en el Consejo. Ya el mismo día jueves se trabajó, o el día viernes, perdón, se trabajó en la Junta Nacional Electoral. La sesión del Consejo fue el jueves, la sesión de la Junta fue el viernes. Ya allí empezamos a trabajar de una vez en la instrucción que había dado la sesión del Consejo. ¿Qué significa eso? Que nosotros en este tiempo, ¿qué estamos haciendo? Hay que hacer el trabajo de campo, hay que revisar los probables centros de recolección de manifestaciones de voluntad, ver que reúnan, que tengan las condiciones, que tengan los medios de transmisión habilitados, o sea, todos los elementos necesarios para poder ir ya perfilando lo que va a ser esos centros donde se va a hacer la recolección. La Junta Nacional Electoral tiene que presentarle al Consejo una propuesta donde le dice estos son los centros en función de, bueno, el número de manifestaciones de voluntad que se espera constituye pues lo que debe ser la recolección, y con todos los criterios que a su vez nos dio a nosotros la sesión del Consejo, donde el tema de distribución considerando por supuesto la población, distribución considerando todos los elementos que llevan un proceso como el que tenemos nosotros en esta próxima oportunidad, porque sencillamente allí estamos, por una parte aplicando la norma, ¿verdad?, que la norma nos dice
y es otro de los elementos para la consideración, el horario de la recolección, que en la norma está claro, que es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, donde nosotros vamos a estar teniendo esos como elementos para esta recolección, donde por supuesto hay que tener las consideraciones de la distribución poblacional para que las máquinas de votación que se seleccionen efectivamente puedan atender a los solicitantes con la debida tranquilidad, vamos a decirlo así. Deténgase justamente allí para que nos amplíe cómo va a ser ese mecanismo para la recolección del 20% en cuanto a la distribución tanto de centros como de máquinas. Bueno, como comentaba, nosotros todavía estamos en el momento de determinar el criterio referido a cómo va a ser efectivamente esa recolección, si va a ser, con qué criterio efectivamente se va a tomar. Pero en la población, ¿verdad? También en la norma está explícito. La norma nos dice que se debe emplear el sistema biométrico y nos dice también que cada máquina, vamos a decir, debe dar la posibilidad de recolectar 1000 manifestaciones de voluntad, ¿verdad? En función a eso, tenemos la norma que también nos dice cuánto va a ser la población que se debe recoger, que es el 20%. Ya tomamos la definición también de cuál era el padrón electoral que íbamos a utilizar. El padrón electoral que vamos a utilizar es el aprobado el 30 de abril. Ese padrón electoral nos dice que el número de electores que tenemos en cada sitio está plenamente ya establecido, que son alrededor de unos 3.900.000 y tantos mil, allí tengo el número exacto, pero estamos en esos números, pues más de 3.900.000 electores que deben hacer su manifestación de voluntad. Esos 3.900.000 electores distribuidos en la cantidad de máquinas que la norma también nos dice que es de 1.000 electores por máquina o solicitantes por máquina, esa es la proporción que se toma. Y con eso hay que hacer la distribución correspondiente en cada uno de los centros de votación. Todos esos elementos son los que considera la Junta Nacional Electoral para presentarle a la sesión del Consejo cuál es la propuesta. Con esa propuesta se da aprobación a la propuesta y entonces se pasa a la siguiente etapa. Tomando en cuenta que para la recolección del 1% la oposición cuestionó mucho que hubo, según ellos, una desigual distribución de las máquinas obligándolos a ir a centros poco poblados, ¿habría la posibilidad de que se modifiquen algo? Nosotros, fíjate, los criterios que le dimos a la Junta en esta oportunidad es considerar lo que nos dice la norma, que es los 1.000 solicitantes por máquina, y tener en consideración también los elementos derivados de la experiencia que tuvimos con el 1%. Es decir, esa experiencia de lo que fue el 1% la vamos a tomar en cuenta para hacer la distribución en esta próxima oportunidad. Rectora, obviamente para mejorar. Claro. Rectora, ¿ustedes han considerado la posibilidad de hacer alguna modificación al reglamento que rige los referendos revocatorios, tomando en cuenta quizás las críticas de la oposición acerca de su discrecionalidad? Realmente allí, una de las cosas que yo creo que el país debe respirar, ¿verdad?, con tener una norma que adicionalmente es una norma del año 2007. Teniendo una norma, nosotros ahorita tenemos una herramienta de trabajo que nos permite a nosotros darle certezas al país, porque esa no es una norma discrecional, eso no es así. Están claramente establecidos todos los puntos, en todos los artículos se dice exactamente de qué se trata, cuántos días toma cada una de esas actividades, qué actividades no están explícitamente en la norma. Lo que no está explícitamente en la norma es lo que tiene que ver con toda la preparación de la plataforma tecnológica, porque la norma dice hay que hacerlo automatizado, pero lo que involucra el hacerlo automatizado tiene una duración que además conocemos producto de todas las experiencias que nosotros hemos tenido en el campo electoral. Entonces, esos días, vamos a decir, lo que significa producir las máquinas, distribuir las máquinas, todo eso, lo conocemos muy bien. Allí no está explícito, en la norma eso sí no está explícito, pero está dicho que debe serse automatizado. Y eso es lo que conlleva unos días, digamos, adicionales a los que alguien si suma simplemente puede decir, son tantos. Sí, son tantos más lo que significa producir la plataforma tecnológica. Y eso yo creo que cualquier persona entiende que eso, digamos, no es que nosotros querramos meter días adicionales, no, es lo que nos dice a nosotros la actividad que venimos desarrollando, que adicionalmente lo hemos hecho de la manera más eficiente, tratando de que el tiempo que utilicemos en eso sea el menor, con las mejores prácticas. Entonces, realmente
el tener una norma es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Que pueda ser mejorar, que pueda ser perfectible, que podamos hacer mejoras, por supuesto, todas esas cosas se pueden mejorar, pero en este momento esa es la que está vigente. Otro tema, la calle. Para esta semana se esperan movilizaciones. El oficialismo convoca para el 30 de agosto una movilización en apoyo a la gran misión de abastecimiento soberano y la oposición llama al 1 de septiembre para la denominada toma de Caracas. Usted como representante del poder electoral, ¿qué mensaje le da al país? ¿Puede la presión, como ellos la han llamado, en la calle influir de alguna manera en el referendo revocatorio? Yo he reiterado en distintas oportunidades que nosotros trabajamos, y repito, como hace un momento decía, con una norma que afortunadamente existe y la seguimos a pie juntillas. O sea, nosotros no nos podemos desviar de la norma, porque si nos desviamos de la norma podemos, entrar en caminos que de verdad pueden ser bien complicados para el país. Entonces nosotros lo que hacemos es atenernos a la norma. Los actores políticos tienen sus estrategias. Y cada uno de ellos, cada uno de esos bloques, bueno, genera sus estrategias en las cuales definitivamente el poder electoral tiene que mantenerse en una posición, digamos, de árbitro, porque ese es nuestro rol. Entonces nosotros no podemos estar diciendo lo que quieren oír unos o lo que quieren oír otros. Nosotros simplemente tenemos una norma, la cumplimos a cabalidad, la cumplimos perfectamente, para que no existan desviaciones. Si los actores políticos generan situaciones de violencia, como se ha dicho, como lo dijo nuestra presidenta, nosotros sencillamente en condiciones de violencia tenemos que preservar la institución, tenemos que preservar a nuestros trabajadores, y el trabajador para nosotros es sagrado, y condiciones de violencia obviamente tienen un impacto sobre lo que puede ser la actividad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos, el que cada uno de los actores políticos tenga sus estrategias, eso es normal dentro de cualquier democracia. Ahora, afectación de tipo violento, obviamente también al Consejo Nacional Electoral lo coloca en una situación que, bueno, que los actores que quieran generar violencia saben perfectamente, porque ya se les ha dicho que situaciones de violencia van a significar pues que las actividades tengan un impacto. Segunditos finales, para que haga un llamado a esos actores, tanto de un bando como de otro, que son responsables de llevar a la gente a la calle. Bueno, yo lo que, con los actores políticos y con la población en general, o sea, nosotros tenemos ya una experiencia, una vasta experiencia, son 17 años que tenemos en una situación que no cesa, que todos los días hay una situación que deja como a la expectativa, que deja como una situación en algunos casos incluso de zozobra. Y yo creo que nosotros debemos llevar este país en paz, debemos mantener este país en paz. Ese es el rol que nos corresponde a nosotros como Consejo Nacional Electoral. La necesidad del país en este momento es que efectivamente las partes puedan centrarse a conversar, a dialogar. Nosotros en el Consejo Nacional Electoral, en la sesión que acabamos de tener, no solamente se aprobó enviarle los criterios a la Junta Nacional Electoral para que genere lo que es los cronogramas, sino que también se dieron las instrucciones precisas a la consultoría jurídica para que hiciera la notificación que hace falta para que podamos llevar y dilucidar algunas situaciones que han sido complejas en el pasado y que han sido complejas en las etapas anteriores. Eso lo estamos haciendo porque por el bien del país, lo estamos haciendo por la paz del país. Nosotros necesitamos como árbitros que la institución sea en todo caso respetada y que todos los actores del país respeten las normas a las que estamos todos obligados. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Así despedimos entrevista a Venevisión con Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral.